Pasemos ahora a hablar de las fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas que sus direcciones concurren en un punto. De nuevo tomemos F1, 30 Newton, por lo tanto voy a dibujarla de 3 centímetros. F2, 40 Newton, por lo tanto voy a dibujarla de 4 centímetros. Y que voy a considerar que el ángulo que hay entre ellas es de 30 grados. Entonces apoyo el transportador y marqué 10, 20, 30 grados. Y ahí tracé F2. Así me quedaron dibujadas. ¿Cómo se halla la resultante cuando las fuerzas son concurrentes? Ya vimos las colineales hace un ratito, ahora vamos a ver las concurrentes. Para eso necesito una escuadra. Puede ser una escuadra y una regla. Yo no tengo una regla, entonces voy a usar dos escuadras. Apoyo los números de una de mis escuadras sobre F1, porque voy a intentar dibujar un paralelogramo. Ahora la otra me sirve de guía y me desplazo hacia donde llevo F1 hacia donde termina F2. Y luego trazo una paralela a F1. Eso fue lo que tracé. Hago lo mismo con F2. Apoyo los números de la escuadra sobre F2. Y ahora me desplazo usando como guía, para no desviarme, la otra regla o la otra escuadra. Entonces aquí tengo, esperen, corro un poquito, ahí está. Ahora me desplazo y acá tengo una paralela a F2. Entonces tracé una paralela a F1 y una paralela a F2. Por lo tanto, tracé lo que se llama un paralelogramo. Este paralelogramo, la diagonal de ese paralelogramo va a ser el valor de la resultante R, que acabo de dibujar en negro. Es la diagonal. Bien, eso sería la forma de hallarla gráficamente. Ahora yo tomo la medida, seguramente me va a dar aproximado a mí aquí. Me dio, porque es muy grueso el fibrón, para que ustedes puedan ver, me dio 67 centímetros aproximadamente. O sea que a mí me dio que la resultante va a ser 6,7 centímetros, 67 newton. Vamos a ver si es así. Para eso vamos a realizar lo que se llama el teorema del coseno. Para eso ustedes tienen que recordar, viendo en videos anteriores, que cuando uno tiene un triángulo oblicuo como el que se me formó acá, que lo voy a dibujar a mano alzada, ¿cuál es el triángulo oblicuo? Acá tengo F1, acá tengo este lado que coincide con F2 y esto que está aquí es la resultante. Lo que yo quiero hallar es la resultante. Para hallar por el teorema del coseno la resultante, voy a decir que la resultante al cuadrado va a ser igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo. Ahora no va a ser tita, que era este ángulo, sino acuérdense que si yo quiero hallar R, el ángulo que se va a usar es el ángulo opuesto a R, o sea este. El ángulo opuesto a R, que lo podemos llamar alfa. Entonces es por el coseno de alfa. Cuidado porque todos se equivocan y usan tita. Ustedes tienen que hallar alfa. ¿Cómo pueden hallar alfa? Si ustedes se fijan, esto es un cuadrilátero. Este ángulo es tita y este ángulo es tita. Entonces, este ángulo, estos dos sumados me van a dar 30 más 30, 60. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Si a eso le quita los 60 que tenemos aquí, me va a quedar 300. Esos 300 se reparten entre este ángulo y este ángulo, que sería alfa. Entonces va a ser 150 cada uno. Alfa es 150. Otra forma de hallar alfa es a tita restarle 180. Perdón. Tachemos. Otra forma de hallar alfa es a 180 restarle tita. Ahí está. 180 menos 30 me va a dar 150. Lo estaba diciendo al revés.
Entonces alfa se puede hacer haciendo directamente 180 menos tita. Entonces ahora tenemos que reemplazar. R al cuadrado va a ser igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 150 grados. Cuidado que acá lo que tienen que poner, repito, es alfa. Luego lo que tienen que tomar es una calculadora científica y con la calculadora científica realizar las cuentas. No se olviden de separar en términos. Deben separar en términos para poder resolverlo. Entonces tenemos 30 al cuadrado, que eso es 900. Entonces R al cuadrado va a ser igual a 900 más 40 al cuadrado, que va a ser 1600. Y esta cuenta la pueden hacer todas juntas si quieren en la calculadora. Hacen 2 por 30 por 40 por coseno de 150. Y eso me va a dar un número negativo, pero con este me va a dar menos 2078,46. Entonces ahora R al cuadrado va a ser igual a 900 más 1600 menos por menos más 2078,46. Y ahora no tenemos más que sumar todo eso. Me queda 900 más 1600 más 2078 punto, ya va, 2078,46. Sumo todo y eso me da que R al cuadrado es 4578,46. Y para sacar R, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el cuadrado y calculamos la raíz cuadrada de ese número. Vamos a ver si estuve cerca de los valores que yo había calculado gráficamente. Es probable que como el fibrón es grueso, pero estuve bastante cerca. Me da 67,66 Newton. No se olviden de poner la unidad. Ese es el resultado, aplicando lo que sería el teorema del coseno.